en el mundo. Y en el mundo imperialista se da la guerra porque todos están detrás ¿de qué? De colonizar los países, de apropiarse sus recursos naturales, sus recursos estratégicos y finalmente, como dice Lenin, de repartirse el mundo. Y en el mundo se han hecho en innumerables ocasiones el reparto mundial. Ya ustedes en la secundaria habrán estudiado el reparto entre España y Portugal, por ejemplo, que se ve en América Latina hasta ahora. Por eso que los brasileños hablan portugués y nosotros a pocos metros hablamos español. Pero así mismo el mundo se sigue repartiendo constantemente. Entonces, con esto quiero decir que la guerra es el producto y el desarrollo natural del imperialismo, del capitalismo. Y es lo mismo la corrupción, camaradas. Si dicen, no, hay libre mercado, ya, van a licitar una obra X, vienen 80 empresas ahí tras el funcionario, los 80 queriendo corromperlo. ¿Cómo acaba eso? ¿Quién genera? Porque hay una competencia encarnizada entre los capitalistas que quieren alguna obra. Pasó con Odebrecht, pasó con Metro de Lima y todo eso. Entonces, ¿quién puede evitar esto? Un modelo social que no permita o no genere ese tipo de competencia. ¿Y cómo se llama eso? Se llama economía planificada, lo que se llama el socialismo. En cambio, el capitalismo se llama la economía de libre mercado, mátese quien pueda, y ya se ve. Es como los desempleados. En el capitalismo, por ejemplo, que haya más desempleados, no es porque al Estado se le ocurrió no darse cuenta que iban a haber desempleados. No, sino que esos desempleados son útiles para el empresario que explota a sus trabajadores y decirle, por si acaso, si no te adaptas al nuevo horario o al nuevo sueldo, afuera hay 100, afuera hay 200. Así que te pones en orden y el hombre tiene que someterse a la explotación. En cambio, en una economía planificada, con un plan quinquenal, así como hacían la URSS, así, o lo hacen en China, o lo hacen en otros países socialistas, forman determinado número de profesionales para estos 5 años, para los otros 5 años, donde no hay desempleados. En Cuba, cuando vas a acabar tu carrera, el último año, tú ya estás designado dónde vas a ir a trabajar. Ahí nadie está buscando trabajo. Por ejemplo, ¿qué pasa aquí con la policía y el ejército cuando estudian para oficial o suboficial? ¿Acaso no han planificado para que tengan ya su empleo y ningún policía vaya buscando trabajo? Entonces la planificación para ellos sí, pero para el pueblo no. Entonces, esas cosas se van a ver frecuentemente. Y yo tuve un profesor en el doctorado, el doctor Pedro Ortiz Cabanillas, que decía lo siguiente: los abogados, como el ponente, no vamos a cambiar el mundo. Los médicos, como quien habla, tampoco. Los ingenieros, menos. Los policías y militares, por gusto. Hoy estamos aquí en el recinto, ¿no? Y además, los sacerdotes, peor. Entonces decía Pedro Ortiz, ¿por qué? Porque nosotros trabajamos con personas hechas. Sus cerebros, sus redes neuronales, sus reflejos, sus frustraciones, sus éxitos, todo está elaborado en su red, en su manto cerebral. Él va a actuar, el cerebro va a reaccionar con sus mediadores químicos y va a ver si se mueve un pie, si se mueve una mano, si se mueve esto, o dice lo que habla. Porque trabaja con personas hechas. Entonces, no se puede. Por ejemplo, el abogado ve a un cliente que lo va a cambiar en 2, 3 meses o 4, que puede durar un proceso 2 años. O un médico que ve 15 días, 20 días a un paciente, tampoco. Entonces él le decía Pedro Ortiz, solamente hay un profesional que está llamado a esa tarea. Profesor. Solamente hay uno que puede hacerlo. ¿Quién es ese uno? El maestro.
El maestro, ¿por qué? El maestro porque trabajaba con generaciones nuevas, generaciones con un cerebro plástico, y trabajaba durante años. Un profesor que enseñó 5 años primaria, enseñó 5 años en el colegio, etc. Entonces tenía la oportunidad de lo que decía Fidel, ¿no?, de moldear la arcilla de la revolución. Así como aquí también el sistema moldea a la juventud y los deforma. Hay muchas universidades. ¿Por qué creen que ustedes no les cobran? ¿Por qué creen que no les cobran impuestos? ¿Por qué creen que están exceptuados de impuestos? Porque el Estado es benévolo. El Estado es tonto, no se da cuenta que ellos lucran con la educación, con todo eso. ¿Cuál es el pago al Estado para que le deje trabajar aparentemente sin impuestos a los colegios, escuelas, universidades de la Iglesia Católica, a las universidades, empresas que conocemos? ¿Cuál es el vuelto? El vuelto es crear el ejército profesional neoliberal. Ahí no se crea otro tipo de profesional. Por eso que ellos no van a exonerar el impuesto a una universidad X para que enseñe filosofía marxista, jamás en la vida. Es más, ni le cobraría el impuesto, simplemente lo desaparecen y lo aplastan. ¿Qué es lo que han hecho con las universidades públicas? Entonces, eso es importante. Por eso decía Pedro Ortiz, el maestro es el único que está llamado a cambiar eso, pero desde abajo, con el apoyo del Estado, con el tiempo suficiente, con la calidad suficiente. Por eso que los países que han avanzado, todos han invertido en educación. El primer país en educación, ¿qué nos enseñan acá a decir quién es? Finlandia, ¿no? Todo el mundo repite Finlandia, pero nadie va a ver en internet si realmente es así. El primer país es China. Después de China está otro país que no recuerdo, y en tercer lugar recién está Finlandia. Pero como China es comunista, acá no se puede enseñar a los peruanos a admirar un país comunista, o semicomunista, o que haya sido comunista, como quieran decirlo. Hay que decirle que es Finlandia, hay que decirle que el capitalismo resulta, pero no lo otro. Los otros hay que negarlo, hay que ocultarlo. Creo que en el segundo está Corea del Norte, pero también hay que ocultarlo. Imposible decirle que esos señores son mejores en educación que el capitalismo. Entonces, compatriotas, eso es importante. Y ustedes van a ver que eso es tan cierto que a veces cuando van a un mal funcionario y vas ahí y dices, ¿qué desea? Ni te mira la cara, ¿no? Buenos días, ¿qué desea? Diciendo, no está, no se puede, no hay plata, no hay presupuesto. Pero si le das un chocolate, se mueve rápido, una velocidad, tercer piso, cuarto piso, sellado, habla con el otro, ya está todo solucionado. Fíjense cómo ha actuado esa red neuronal que necesitaba nada más el estímulo preciso para que la cascada enzimática comience a funcionar a una velocidad increíble y mueve el aparato locomotor. Eso es lo que pasa. Bueno, en los estudios de neurociencias se estudia mucho eso, ¿no? Así que el asunto es cómo hacemos para que las capas neuronales de nuestras nuevas generaciones vayan por un cauce que consideramos correcto. ¿Con qué? Con la educación. Educación de la familia, correcto. Interviene, pero el colegio también. Y el colegio y la familia, como decía ella, es el Estado en miniatura. Si el Estado falla,